para meditar en las cosas que realmente valen la pena, que son las cosas del reino. Te damos honor y toda gloria, Padre, en nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Amén. Por favor, necesito que abran sus Biblias en 1 Samuel capítulo 1, versículo 1. Lari. ¿Es Lari? ¿Dónde fue? ¿Dónde dice Lari? No, Lari está con Daisy. Ah, ya está, Yola ya encontró. Ah, Sí. sí, ahí está. Hola. Ya, ya llegaste. Ya, el martes. Ah, qué bien, pues qué gusto. Bienvenida. Bienvenida. ¿Ya encontraste el primero de Samuel? Gracias. ¿Ya encontraste el primero de Samuel capítulo 1? ¿Ya encontraste? Muy bien. Bueno, dice el primero de Samuel capítulo 1. Dice, hubo un varón en Ramataim de Sofín, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroam, hijo de Liu, hijo de Tou, hijo de Suf, Efrateo. Él tenía dos mujeres. El nombre de una era Ana y el de otro Penina, y Penina tenía hijos, pero más Ana no los tenía. Y todos los años aquel varón subía a la ciudad para adorar y ofrecer los sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban los dos hijos de Eli, Ofni y Fines, sacerdotes de Jehová. Y cuando llegaban el día en que el Cana ofrecía sacrificios, daba a Penina a su mujer y de todos sus hijos, de todas sus hijas, a cada uno su parte. Pero a Ana daba una parte escogida porque amaba a Ana, aunque Jehová no le hubiera concedido tener hijos. Y su rival la gritaba enojándola y entristeciéndola porque Jehová no le había concedido tener hijos. Así hacía cada año cuando subía a casa de Jehová y la gritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Y Cana su marido le dijo, Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto al pilar del templo de Jehová. Y ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. E hizo voto diciendo, Jehová, Dios de los ejércitos, si te dignares mirar la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, y yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Todo el tiempo, nosotros somos imitadores. Imitamos la ropa porque la vimos que alguien la está usando. Imitamos la forma de hablar porque esa es la costumbre de escuchar lo que se dice y hacemos los modismos o los gestos. Y somos personas que tendentemente estamos copiando lo que está cerca de nosotros y nos llama la atención. Y una de las cosas que nos cuesta trabajo entender es el tener el ejemplo o los buenos ejemplos, como es el caso de este hombre que es un modelo de esposo. Y la Biblia nos enseña cosas en muy poquitas citas, son solamente 11 versículos, pero hablan de toda una vida de enseñanza y una vida de aplicación para nuestras vidas. Dice la Biblia que hubo un varón de Tamaim, en Sofir, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana. Elcana pertenecía al reino del norte, o sea, Efraín está o forma parte del reino del norte. Recuerden que estaba Israel dividido en el reino del norte y el reino del sur, y en la parte del sur se encontraba Jerusalén, era la parte espiritual. Y entonces dice la Biblia que este hombre, Efraín, Elcana, de la tribu de Efraín, dice que cada año iba al templo a ofrecer sacrificio. Los judíos tienen la obligación de presentarse por lo menos 3 veces en el templo cada año. Y entre ellos se encuentra, por supuesto, la Pascua, las trompetas y la dedicación. Entonces, él se fue a una de las festividades. Y dice la Biblia que entonces él tenía, aparte, tenía dos mujeres. Esa parte nos cuesta un poquito de trabajo entender por qué tenía dos mujeres y Dios aborrece la poligamia, pero parecería que él, cuando se casó con Ana y no pudo tener hijos, adquirió a otra mujer, con la cual también se casó,
de todos modos, lamentablemente dice la Biblia que su esposa Ana no le podía dar hijos. Y él entonces tenía hijos de la segunda esposa, de la segunda mujer. Y dice la Biblia que cuando iban al templo, todos los años que iban para allá, iban a ofrecer sacrificio. Dice que él se preparaba con tiempo para poder hacer ese viaje. En ese trayecto les llevaría por lo menos 40 días de trayecto. No estaba tan cerca y tiene que viajar. No es como el día de hoy que tenemos carreteras y tenemos, pues, no sé, freeways en Estados Unidos, sino que hay que viajar por tierra, por montes, por lugares inhóspitos, bien difícil de moverse, pero él iba. Y entonces él se preparaba con mucho gusto para ir a ofrecer sacrificio a Dios. Y para eso dice que se preparaba porque le daba a cada uno una parte para que ellos a su vez tuvieran con qué dar algo cuando estuvieran en la presencia de Dios. Dice la Biblia que ninguno se presentará delante de Dios con las manos vacías. Si ninguno se debe presentar con las manos vacías. Entonces él, para poder cumplir con la ley, le daba a cada uno una parte, a sus hijos e hijas, y aún a su esposa, a Penina, le daba, pero a Ana, a quien amaba, dice que le daba una porción mucho mayor, porque la amaba. Entonces, sí hacía diferencia. La diferencia de la esposa que tenía y le había dado hijos, la cual supuestamente tendría que tener un enorme valor dentro del hombre porque no iba a perder su apellido ni sus tierras porque tenía descendencia. Para los judíos es muy importante tener descendencia, es muy importante tener gente hombres que puedan conservar su apellido cuando ellos no estén. Y entonces dice la Biblia que Ana, pues lamentablemente no le había dado hijos, y él entonces tenía otra mujer, pero cuando iban al templo o a Jerusalén, dice que le daba doble porción a ella porque la amaba. Y dice la Biblia, dice versículo 5, pero a Ana daba una parte escogida porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Y esa es una parte del tema que me llama la atención. Cuando tú te casaste, no sabrías si tu esposa te iba a poder dar hijos o no te los iba a poder dar. No había forma de poder saberlo. No está en ti el poder hacer una prueba para saber si la mujer es fértil o no lo es. Ella se casaron porque amaba a Ana. Y aquí es interesante porque la tendencia entre los judíos es que los esposos, los papás, elegían pareja para sus hijos. Ellos escogían al joven o a la jovencita y ellos decidían con quién se casarían. Pero aquí vemos que este hombre se casó por amor. Aquí no fue algo que los papás decidieron por ellos, sino que él estaba enamorado de Ana y se casó enamorado. Eso es una enorme maravilla porque no todas las personas se casan o se han casado por amor o un verdadero amor. Se casan todos creyendo que aman, cuando realmente no fue así. A veces, como platicábamos en otra ocasión, a veces los motivos reales están ocultos, a veces porque ya están grandes, a veces porque no quieren quedarse solos, porque hay una parte económica que podría ser bueno para mi familia, en fin, pues hay motivos ocultos, pero enamorados como tal, pues prácticamente no son muchos los que se casan enamorados. Entonces, él se casa realmente enamorado. Y aunque ella no le pudo dar hijos, que era lo que él, obviamente, todos los judíos esperan tener, es tener un hijo. Y lo que es más interesante es que hasta la actualidad, hasta 2022, los judíos, cuando tienen un hijo, piensan que van a ser en ellos el Mesías. Piensa que el Mesías no ha llegado, están esperando al Mesías anhelan que sea un hijo varón y que sea el Mesías, el Redentor, el Salvador de Israel. Entonces, esta mujer no le pudo dar hijos. Y con el tiempo, eh, su amor por ella no decreció, no fue menguando. ¿Por qué? Porque la amaba. A pesar de que, pues, tal vez y con el tiempo, pues ella se pondría un poquito más grande, se le hacían unas patitas de gallo, se le saldrían las canas también, y no había por ahí ningún tinte para el cabello, en fin. Finalmente él amaba a su esposa, no por lo que ella le pudiera dar, sino por lo que ella es.
Y ese es un motivo por el que se pone como un ejemplo de que este hombre realmente estaba casado de la manera que todos debimos habernos casado o nos casamos, porque además te casaste por amor, no por los bienes de ella o por su belleza o por sus talentos, sino por lo que es en sí. Y cuando hablamos de que te casas con alguien así es porque tiene sus partes buenas, pero tiene sus partes negativas. Tiene sus virtudes, pero también tiene sus debilidades. Y esta mujer, pues nadie sabía que no iba a poder tener hijos. Y cuando ella se sintió que no tiene hijos, entró, como es natural, en una tremenda depresión. Y la depresión, pues no solamente fue causa de unos días, sino que tenía años en depresión. Y si eso le aumentamos que la segunda esposa de Elcana sí le pudo dar hijos e hijas, y que además se burlaba de ella, y aún los hijos de ella, de Penina, se burlaban también de Ana. Entonces la depresión en la que ella se encontraba era tremenda. Era, pues, supongo, un llorar y una molestia y una inconformidad. Y dice la Biblia, versículo 6, y si su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había conseguido tener hijos. Así que nosotros lo leemos rápido, pero pueden imaginarse el cuadro de esta pobre mujer, en donde está esperanzada y pues buscando a su esposo, y ve como la otra mujer sí le da hijos y ella nada más no puede embarazarse. Su anhelo tenía tener hijos, como todos los judíos siempre anhelan tener, quieren tener hijos, y empezó a tener un comportamiento diferente. Cuando él se casó con Ana, ella no estaba deprimida, estaría feliz, estaría contenta, estaría pues en su parte soñadora, en su parte de sueños, de anhelos, de proyectos, de intenciones, y cuando tengamos un hijo, y cuando tengamos otro hijo, y cuando hagamos estas cosas, haciendo planes, haciendo proyectos, imaginándose cómo sería su vida futura. Pero de repente las cosas se mueven de una manera distinta. Y esta mujer no tuvo lo que todas las mujeres se supone que podrían, bueno, que tendrían, especialmente la gente judía, que son altamente, eh, pues, personas que tienen muchos hijos, o sea, con muchísima rapidez, tiene muchos hijos. Pero esta, oh, pobre Ana, no tuvo ninguno. Y pasaron los años, ya su rival tenía más, sus hijos ya habían crecido, pero lo interesante de aquí es que el Cana no menguó su amor por ella. Todo el tiempo la consideraba, y cada vez que subían al templo, porque Jerusalén está en lo alto, él le daba porción a todos sus hijos para no presentarse con malos días, pero a ella le daba una porción escogida, una porción más grande, una porción más delicada para ella, porque la amaba, para que cuando ella ofreciera, siempre se sintiera contenta de que no iba con las manos vacías. Los judíos, entre más pudieran dar, más agradecidos estaban con Dios, y sabían que entre más daban, Dios les iba a recompensar con más de lo que ellos daban. Entonces, entre más, los judíos cuando llegaban no daban únicamente el diezmo, sino que daban diezmo y ofrenda, porque entre más dieran, siempre sentían que Dios les iba a dar mucho más con lo que daban. La oportunidad era cuando iban al templo. Y entonces iban al templo y llevaban lo doble, lo triple de lo que ellos tenían que dar, con la intención de que Dios les pudiera multiplicar conforme habían dado, porque Dios no es deudor de nadie. Entonces ellos sabían, si yo le doy más, Dios me va a dar más. Así que cada uno le daba su parte, pero Ana le daba lo doble, porque cuando ella diera más que los demás, se sentiría más cerca de Dios y más agradecida con Dios, y con la esperanza de que Dios escuchara su oración y le pudiera recompensar dándole finalmente un hijo. Dice, versículo 7, hacía cada año, cuando subía a la casa de Jehová, le gritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Así que a pesar de todo esto, a pesar de su depresión, entró en una situación, perdón, en donde bajaba de peso porque dejó de comer. Esto de dejar de comer no es lo mismo que estar ayunando. Cuando tú tienes un apuro, ayunas, pero ayunas unos días, pero esta mujer en su depresión dejó de comer. O sea, ella llevaba mucho tiempo con esa preocupación, y se acercaba el tiempo de ir a Jerusalén a ofrecer sus ofrendas, y ella estaba pues más delgada. Y yo no sé cómo estaba cuando se casó. Me imagino que Elcana cuando se casaron, pues ella tendría un cuerpo pues normal, pero con la depresión y luego con la falta de alimento, seguramente que ella se va veniendo abajo. Su físico muy seguramente ya no era el más bonito de ella que cuando se casó.
Entonces, ella traía cargando un fuerte problema, pero a pesar de esta dificultad, su esposo no dejó de amarla. Esto es hermoso. ¿Por qué razón? Porque nos deja ver que cuando alguien ama al otro, no se preocupa tanto por lo que me pueda dar, sino por lo que es. Si no te puede dar hijos, no importa. Yo soy tu esposo y tú eres mi esposa y no te voy a dejar porque no me puedes dar hijos. En la actualidad, de hecho en la Biblia menciona que varias veces si un esposo se casaba con alguien y la mujer no le daba hijos, estaba autorizado para divorciarse y casarse nuevamente para tener hijos con la segunda mujer. Y si esta segunda mujer no le daba hijos, se puede divorciar de nueva cuenta y casarse hasta que tuviera finalmente descendencia. Y ese era el diario vivir por lo judío, que podían, vamos, la mujer estaba más del lado el tener hijos que el de ser amada o atendida como mujer. Entonces era un instrumento de procreación o de creación, pero no un instrumento de amor o de compañerismo. El matrimonio no todo tiene que ver con la tener descendencia, sino que parte de las cualidades que se tiene en matrimonio es el ser compañeros, el ser amigos, el estar juntos. Cuando Dios creó a Eva, dice que le hizo ayuda idónea para que estuviera con él, y entre esas cosas era que tuviera con quien compartir las penas, pero también el compañerismo, la amistad, pues el acercamiento con alguien. Y eso es lo correcto, sin importar los hijos que Dios pueda darnos o no darnos. Entonces, este hombre, una vez que se casa, eh, tiene el tino de no descuidar su relación con Dios. No dejó de olvidarse de quién era. A pesar de que vivía lejos de Jerusalén, todos los años acudía al templo por lo menos una sola vez. De las 3 que tenía, por lo menos iba una. Y se preparaba. En un viaje largo, en un viaje donde había que llevar animales y ropa y alimentos y dinero para poder llegar a esta peregrinación y llegar a las festividades. Y el tiempo que iba a estar en Jerusalén también iba a tener que pagar en comidas y en cosas. Entonces tenía que prepararse como a veces nos preparamos para unas vacaciones. Para las vacaciones te preparas en muchas cosas, te ibas de todo. Si vas a la playa, si vas al campo, si vas a esquiar, bueno, te tienes que llevarte lo necesario y mucho de dinero. Y entonces él se preparó por tiempo para poder seguir a estar con Dios y platicar con Dios. Entonces nos deja ver a un hombre que ante las cosas y dificultades que tenía o que tenemos todos, no perdió nunca su contacto con Dios. Era importante para él, como lo debe ser para nosotros, el estar siempre buscando estar bien con la presencia del Señor y cumplir con las ordenanzas del Señor. Así que este hombre que amaba al Señor, dice que iba y le daba a cada uno su parte para que cumplieran con la ley y no llegaran con las manos vacías, pero también, porque aquí no dice que estaba obligado a darle lo doble a su esposa, pero él le daba mucho a su esposa para que ella, entre más diera, se sintiera más agradecida con Dios y que Dios pudiera escuchar sus oraciones. Así que él se fue a la cita con el templo y pues nos deja ver que era un hombre que tenía un amor por Dios, pero también un instinto de protección, un instinto de provisión y un instinto de abnegación. Son las cualidades que todo hombre casado debe tener y que tiene que tenerlo aún antes de poderse casar, que tiene siempre un instinto de papel protector, va a cuidar a su familia, a todos y cada uno de ellos, de provisión, va a cuidar las necesidades de cada uno de los miembros de su familia, sean grandes o pequeños, y aún incluso a veces hasta la suegra. Vemos a Pedro que se enfermó su esposa, su suegra, y él invitó a Jesús a su casa y estaba ahí su suegra porque estaba enferma. Entonces, también le dio cobijo a su suegra cuando estaba en necesidad. Entonces, el hombre tiene que tener ese cuidado de ser protector, de ser provisor y también de ser abnegado. No estar buscando un reconocimiento propio, sino el darse por los demás sin esperar ninguna recompensa. Porque así fue o así es el Espíritu del Señor. Jesucristo hizo eso. Él es un protector, Él es un provisor, pero también es un hombre abnegado. No busca ni la gloria ni el reconocimiento de nadie. Viene para dar y darse en completo por su ser amado, a pesar de que le cueste su sangre, le cueste su vida. El esposo
esa es el encargado de mantener en unión al matrimonio. Estaba viendo la parte de la genealogía de esposo, y esposo es una palabra arcaica que significa atar, como si fuera amarrar. La palabra del origen de esposo significa atar, y este se refiere a la unión de los metales o a un cordón que sirve para unir. Pero cuando habla de atar, se refiere a los metales cuando se funden, cuando ponen un hierro contra hierro y lo empiezan a golpear hasta que queda en una sola pieza. Eso es lo que significa esposo, algo que se ata y que queda firmemente hasta que se convierte en una sola pieza. Una espada no es solamente un trozo de metal, sino que es la suma de varios metales, y después de golpearlos y meterlos en hornos, en calor y demás, queda en una sola pieza. Pero esta actitud significa atar o significa esposo, y es el esposo el responsable de la unión en el matrimonio. Él es el encargado y él es el, 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 el responsable de que la familia no se divida y se mantenga en unidad y que estén suplidas todas sus necesidades. Y también debemos entender que cuando Dios habla a la familia y pide cuentas, a quien se dirige necesariamente va a ser al esposo. El esposo es el responsable de entregar cuentas a Dios por su familia. No así la mujer. La mujer cumple su parte, pero el hombre tiene que dar cuenta de toda la familia completa. Aquí es donde viene una enorme responsabilidad, porque son los principios que Dios dejó para el hombre. Dice la Biblia, 1 Corintios capítulo 11, versículo 3, no tienen que buscarlo, se lo voy a leer. 1 Corintios 11, 3. Dice, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, el varón es la cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo. No es ningún problema de que no quieran a la mujer, pero Dios se enfatiza mucho en el hombre, porque alguien tiene que ser el responsable, alguien tiene que ser el director, alguien tiene que ser el que está encargado de todas las cosas. Dice, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Nunca menciona que la mujer sea cabeza del hombre, ni que sea o que tenga el papel de responsabilidad con la familia, sino es el hombre el responsable de todo. Amar a la esposa no es solamente el hecho de casarte porque te gustó y te sentiste enamorado, sino que es un compromiso de atar para toda la vida. Una espada, cuando se forja, nada sirve si se rompió. O sea, no sirve, ninguna de las partes es funcional, porque su función está en que esté completa, en que esté Entonces, amar a la esposa no solamente debe sentirse feliz o contento cuando te casas, sino que tiene que ser una acción que que lo tienes que sentir para toda la vida. Una vez que decidiste casarte, no hay forma de que te puedas o pensar en separarte. Porque al momento que te separas, perdiste todos los beneficios y no puedes entrar al cielo si no vas con tu pareja o con tu esposa, con la otra parte de ti, que es lo que significa ser o significa atar. Efesios 5:25 dice la Biblia, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Pablo está enseñando a la iglesia de Éfeso el trato que debe tener el hombre para con la mujer, porque dice que el hombre tiene que amar a su mujer. ¿Por qué lo dice eso? Porque no la amaba. Dejen platicarles que estaba viendo una serie de Netflix de una serie coreana y me llama mucho la atención cómo es que los hombres son muy toscos con las mujeres. Ustedes los han visto, no han visto muchas series, yo sé que sí. Y los jóvenes o los hombres jalan a las mujeres y las abrazan y las mueven y las traen como si fueran trapos y les dicen cosas bien, bien horribles. Sí lo han visto, por supuesto que sí. Si no les doy números de varias series para que
las vean y se van a dar cuenta desde el inicio cómo son muy toscos el hombre con la mujer. Me sorprende mucho que puedan decir que la aman, pero la mangonean durísimo, la jalonean, la traen. O qué barbaridad, qué manera tan tabernaria de tratar a una mujer. Pero cuando Pablo le está diciendo a los de Éfeso que traten a sus esposas y que las amen, es porque también los judíos eran así, toscos, bruscos, vamos que las dejaban al final de todas las cosas. Esto ya no lo dejes entrada. Pues si quieres, pues ya no lo dejes entrada. Ve Es la que hora que estaba es. Daniel y Nancy, pero no sé por qué No, se ya no dejes entrada porque ve la hora que es. Entonces, este, dice que el hombre tiene que amar a sus mujeres. Y esto no es algo que surge solamente por tu corazón, sino surge de tu mente. O sea, tienes la decisión de amar a tu esposa. Tomaste la decisión de atenderla y de cuidarla y darte por ella. No solamente ser el proveedor, no solamente ser el protector, sino también la parte abnegada y darte por ella a costa de ti. Dice, maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Entonces aquí nos deja ver que el parámetro de ejemplo es Jesucristo y cómo es que amó a su mujer dando todo por ella. Ahora, cuando Cristo amó a la iglesia, no se dio por una iglesia perfecta, sino se dio por una iglesia necesariamente imperfecta. Porque cuando tú te casaste con una mujer perfecta, sino con una mujer imperfecta, por cualidades y debilidades, por virtudes y defectos. Así es como somos. Así que el punto que tenían los orientales es que cuando se casaban con una mujer, es como si hubieran comprado a una mujer. La mujer, una vez que la tenían, la dejaban a segundo término, siempre embarazada, pero en un segundo término. Así es como el judío o los orientales entienden el estar casado. Pero el matrimonio no es una compra de mujer, sino es un compartir un destino con ella, compartir los mismos deseos y destino para con ellos. Esto es lo que la Biblia nos enseña, que el hombre tiene que aprender a entender cuáles son sus cualidades que debe tener cuando se casa, y tu esposa no es tu producto, no es algo que adquiriste, es algo que va a estar contigo para que tengas una función específica. Primera de Pedro 3, versículo 3, versículo 7, Primera de Pedro 3, 7, no lo busquen. Si vosotros maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como vaso más frágil, como acorrederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Aquí ya lo dice el apóstol Pedro. Dice, vosotros maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como vaso más frágil y como acorrederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Dentro de todo el, el sistema oriental, en donde las mujeres son más o menos en el número 3 en la importancia de las cosas. Primero están los hijos, luego están los animales, luego las herramientas de trabajo, y la mujer viene para decirnos después, como cuarto o tercero o cuarto lugar. Dice aquí que Pedro menciona que pone a la mujer al nivel del hombre, pero nunca por encima del hombre. Dice, vosotros maridos igualmente vivir con ellas sabiamente. No es vivir con ellas con el corazón, sino con inteligencia. ¿Por qué? Porque no puedes vivir con ellas y amarlas cuando están contentas, sino tienes que amarlas cuando no están contentas. Tú tienes que amarlas cuando no se sienten bien, cuando están en la depresión, que bajaron de peso, están llore y llore porque no puede tener hijos. Así el cana al amor, sin importar lo que le pudiera dar o no pudiera darle. Y la mujer tiene que sentirse amada, o se va a sentir amada cuando el hombre la trata con atención, y a veces aún más cuando está en problemas. Cuando ya se metió en un problema de que ya le prestó al hermano una cantidad, cuando ya se compró un perfume que no podía pagarlo, cuando ya hizo algo, o sea, la sigue amando, independientemente de lo que sea, la sigue amando. Y entonces esta mujer, cuando se siente así, se da por su esposo. Dice entonces aquí que este matrimonio llegó finalmente a Jerusalén, y dice la Biblia en el versículo 7, y el Cana, su marido, le dijo a Ana, Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? Estaba preocupado por ella.
Era notorio, pues, que estaba llorando y que no había comido. Pero dice, bueno, pero ¿por qué estás así? ¿Por qué estás así? Vamos, en otras palabras, me preocupa que estés así. No está correcto que estés así. ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No soy yo mejor que 10 hijos? O sea, no tienes hijos, pero yo te amo y 10 veces, o sea, más de lo que te imaginas, yo te amo a ti y te valoro, te tengo en un aprecio mucho valor, un valor más grande que si tuviéramos aún 10 hijos. Para ti es mucho más importante que eso. Qué palabras tan bonitas le dice el Cana a su mujer y dice, se levantó Ana después de haber comido y bebido en Silo, mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová. Ana se sintió confortada con las palabras de su esposo. Se sintió motivada. Ok, no puedo tener hijos, pero tengo el amor de mi esposo. Él me ama, me respeta, me cuida, me protege, tenga o no tenga hijos, esté joven o no esté tan joven, esté bonita o ya no tenga tanta belleza. Finalmente él me sigue amando y me va a seguir amando. Así que estas palabras fortalecieron la vida de Ana. Y luego viene la parte increíble, porque dice que cuando estaba en Silo ofreciendo a Dios sus ofrendas, estaba también orando en el templo. Si vemos en Primera de Reyes, capítulo, creo que es 15, en donde se está dedicando el arca, el templo, dice la Biblia que cuando hubieran, Salomón está orando, que cuando la gente tuviera alguna necesidad, que fuera al templo y ella orara, porque Dios iba a escuchar su oración. Entonces ella estaba en el mejor lugar para hacer su petición. Viajó desde Efraín hasta Jerusalén porque tenía una petición en su corazón. ¿Cuál era? Señor, quiero tener un hijo. Y aquí viene el corazón de ella. Dice, si yo tengo un hijo, te lo voy a dedicar a ti. Y eso es impresionante. Si tengo un hijo, te lo voy a dedicar a ti y va a ser un sacerdote para tu reino, para tu trono. Eso es lo que ella quería. Entonces demuestra su fe y su amor por Dios. No tuvo pensamientos de que si quiero un hijo, Señor, dame 10. Si la otra mujer tiene 6 hijos, yo creo que te me des 8 o 14, los que sea. No estaba pensando en eso. Estaba pensando en Dios. Estaba buscando a Dios, porque su esposo también buscaba a Dios. Así que los dos eran personas de fe. Y necesariamente cuando los dos buscan al Señor, sin intención de brillar más que el otro, sino con el fin de buscar y glorificar el nombre de Dios, Dios escucha sus oraciones. Entonces dice que se presentó Elí, le dijo, ¿qué estás haciendo? Dice, pues es que pues yo vengo atribulada con un problema y quiero pedirle a Dios que se me puede conceder tener un hijo. Y dice que Dios, entonces el sacerdote ora por ella y el año siguiente ella finalmente tiene un hijo y después se lo entrega en el templo cuando regresa, después de que fue destetado. Y entonces tenemos la historia del profeta más grande que ha habido, que es Samuel. Un enorme profeta, un enorme juez, un enorme director del pueblo judío, un enorme hombre de fe, porque tuvo unos padres enormes en la fe. Pero nace de algo, del amor de un padre y el amor de una madre, de un hombre por su esposa. Si queremos tener éxito en nuestro matrimonio, en nuestra vida profesional, si queremos tener éxito en nuestro trabajo, en nuestra familia, en donde quiera que estemos en los negocios, tenemos que aprender a amar a la esposa. Porque dice la Biblia que si tú aprendes a amarla, tus oraciones no van a tener estorbo y no te van a escuchar. Dios te va a escuchar porque tú amas a tu esposa. Si tú maltratas a tu esposa, si la jaloneas como hacen los coreanos, como hacen los chinos, como hacen los chinos, sí, que jalonean a la mujer y la caminan y la dejan atrás y digo, pero qué toscos son pero qué toscos son con su mujer y son de varios es que es una cultura así. Digo, pero qué impresionante y a pesar de eso dicen que las aman y no lo dudo, pero una manera muy rara de manejar o de mostrar su amor. Pero aquí vemos a una Arcana que no la jalonea, que no la maltrata, que no la regaña, que la ve que está deprimida y se acerca y le interesa. ¿Qué tienes, mujer? ¿Por qué no comes? Vamos, quiero que dejes de llorar y te voy a dar de comer y voy a estar aquí contigo hasta que te sientas mejor. Vemos a un hombre que es un ejemplo de un esposo en sus épocas. Cualquier mujer estaría enamorada de un hombre así, sin importar si fuese blanco o moreno, si fuera joven o viejo, si fuera
chaparrito o fuera gordito, patillas o sin ellas, eso sería lo secundario. Cualquier hombre que pueda desear o quiera comportarse como el Cana, sería codiciado por cualquier mujer. Cualquier mujer diría, yo quiero un hombre así. Un hombre que me cuida, que me defienda, que me protege, que me atiende, que me entiende, que no me es infiel, que no está buscando otra cosa, que se compromete conmigo sin importar que ya no tenga la belleza o que no pueda darles hijos, sin importar lo que fuera, de todos modos, Él está aquí y me está amando y me está cuidando, sino alguna que sería alguien muy codiciado en todo el círculo de las mujeres. Entonces, pero no solamente es eso, sino que Dios escucha sus oraciones. Esa es la parte hermosa, que cuando tú amas así a tu esposa, cuando tú oras, Dios te escucha a ti y también escucha a ella. Así que lo que tenemos que trabajar es en aprender a honrar y amar a la esposa para que podamos tener la benevolencia de su Padre, que es Dios. La parte de provisión, 1 Timoteo 5:8, sí, ya vi, 2 minutos. Dice, porque 1 Timoteo 5:8, porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de la casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. ¿En dónde debes manejar tus recursos? En tu casa. Por ahí mi esposa nos ha platicado de una amistad un matrimonio donde el esposo le daba el gasto a su mamá en vez de dárselo a su esposa. Y ya después la mamá le daba el gasto a su esposa, pero antes ya había tomado una parte. Eso es un error. Eso no es, y lo peor caso es que son personas de fe. Son personas que conocen del Señor. Dícese, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Así que nuestro esfuerzo es que en tu casa no falte nada. Y no solamente se habla de la parte económica, habla de que le des para los suyos lo que necesitan, que es el abrazo para las jovencitas, que es el abrazo para los jovencitos también, que también los jóvenes están abrazados, que sus papás los abracen y les hablen y los orienten y los escuchen y los traten, y se vayan juntos a jugar, pero también a trabajar, en fin, o sea, un acercamiento muy fuerte con la familia. Proveer para la casa no solamente habla de dinero, habla de tiempo, habla Emociones. perdón, de Emociones. emociones. Ya se me acaba el tiempo, no sé cuánto me falta. Hermano, Dios le bendiga, pues se me acaba el tiempo. Dios nos guarde y nos vemos la próxima, a ver si luego termino lo que me faltó. Está muy bien. Adiós. Ya no me alcanzó el tiempo, si no me quedé. Muchas gracias, pastor. Buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, pastor. Buenas noches, gracias. Buenas noches.